Sí, vamos a esperar unos minutitos para ver si se conectan siquiera unas personas para llegar al límite normal y iniciamos. Sí, entonces ya veo que se va conectando la gente. Qué gusto estar aquí con ustedes. También que se dan un tiempito para escuchar sobre este segmento de salud que es muy importante, sobre todo en la vida materna. Estamos también aquí compartiendo el podium el día de hoy con el psicólogo clínico David Vargas. Es un gusto para mí también poder compartir con un especialista, con un psicólogo para poder hablar de este tema. Para eso voy a darles primerito del punto de vista anatómico, el punto de vista que nosotros tenemos como médicos. Entonces, para eso nosotros primero debemos saber qué es posparto, qué sucede en el posparto. El posparto, el posparto son las primeras semanas tras el nacimiento de un bebé. Es emocionante para una madre esta etapa de la vida, pero aún más también la madre se va a sentir irritable, va a estar pendiente de muchas cosas porque ha dado un giro de 360 grados su vida. Entonces es por eso que nosotros debemos estar atentos en esta parte de la vida de una madre. Es importante saber qué le está pasando, cómo está viviéndola esta etapa para que ella pueda ser una madre feliz. Y muchos médicos, muchos especialistas dicen, si una madre es feliz, entonces tenemos una familia feliz. ¿Por qué vamos a hablar exactamente del posparto? Porque es la época que existen más cambios en la mujer. Entonces, después de haber llevado los 9 meses a su niño, entonces nosotros vamos a tener un cambio una vez que ha dado a luz la persona. ¿Qué nomás pasa ahí? Los órganos de la madre vuelven a su estado normal, el útero recobrará su tamaño normal, la pérdida de sangre que va a suceder en este tiempo va a ir disminuyendo hasta que desaparezca. El abdomen de la madre se va a reducir porque muchos que han tenido contacto con personas que dieron a luz saben que si una señora dio a luz, al inicio parece que siguen todavía embarazadas. Desaparecen los signos del embarazo y se presenta la lactancia. ¿Cómo se divide esta etapa de la vida? Esta etapa se divide entre las primeras 24 horas, que son las más críticas, donde están conjuntamente con un médico. Se llama el posparto inmediato. Son las primeras horas que va a estar en contacto y que nosotros como médicos no nos apartamos de ellas porque pueden suceder complicaciones y tenemos que estar atentos. Después de esto, el posparto mediato, que se divide en una parte que es el posparto exactamente, como los primeros 10 días después del alumbramiento, donde que también tenemos que tomar en cuenta qué está sucediendo, qué cambios tiene. Puede que a las mujeres se les suba la presión, puede que estas mujeres tengan problemas y es muy importante estar atentos en esta época de la vida. También después de esto, hasta los 40, 60 días siguen los cambios en la mujer. ¿Qué nomás vemos nosotros? Vemos aquí la involución uterina. ¿Qué es esto? Es el fenómeno por el cual después del nacimiento el útero pasa del tamaño normal que quedó después de haberse contraído y queda a nivel más o menos del ombligo o por debajo del ombligo y cada día se irá reduciendo alrededor más o menos de los 2 centímetros poco a poco hasta alcanzar a las 12 semanas un tamaño normal.
Entonces no hay que preocuparnos como mamitas. ¿Qué pasó? Si dio a luz y aún todavía tengo la barriga como que sobresalida, no hay problema. Tiene que seguírsela masajeando, tiene que seguir tomando en cuenta tanto el color de la sangre, tiene que seguir tomando en cuenta qué molestias le da y de acuerdo a eso ver que va disminuyendo cada día. ¿Cuál es la pérdida sanguínea que tenemos en un inicio? La pérdida sanguínea del inicio es la parte que tenemos que estar en cuenta. Las primeras 24 horas serán unos loquios rojos, color sangre, como la sangre normal. Después de esos será unos loquios rosados, ya medio rosado amarillento hasta el séptimo día. Y después serán simplemente unos loquios blancos. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a estos cambios que le sucede a la madre hasta los 12 días más o menos y hasta los 60, como se les explicó, como se les comentaba en la lámina anterior. Además de eso, ¿qué cuidados son en el parto inmediato? ¿Qué cuidados deben tener las mamitas? Las mamitas tienen que tener muchos cuidados ya que hay una frase hermosa que dice que Dios no podía estar en todas partes, así que creó a las madres. Entonces, es una frase hermosa porque en realidad pasan a ser los ángeles en nuestra vida. ¿Qué nomás se da? Se da la toma de signos vitales cada 30 minutos. Los médicos están junto a las madres o el personal médico donde quedan a luz. Vigilan qué tipo de sangrado tiene, qué cantidad, qué color es, el olor y de ahí le aconsejan a la mamita realizarse el aseo. Es importante realizarnos el aseo, el cambio de toallas cada 4 horas para evitar luego cualquier infección. Y aquí también vamos a vigilar nosotros como médicos que se forme el globo de seguridad. ¿Qué es el globo de seguridad? Es la parte que nosotros vamos a observar en las mamitas como un estómago abultado después del parto. Entonces ahí nosotros vamos a brindarle a la madre reposo, tranquilidad. Además de eso, nosotros tenemos que estar administrando líquidos en caso de que sea necesario. En caso de que tuvo un parto normal sin ninguna complicación, nosotros tendremos la oportunidad de simplemente vigilar las pérdidas y nada más y dejarle como es un proceso normal que la señora vuelva a su estado normal con su bebé. Siempre toda esta etapa nosotros tenemos que procurar que la señora pase con el bebé al lado. Después de esto, nosotros como médicos vigilaremos el inicio de la lactancia, preferible entre las 2 primeras horas después de haber nacido. También vigilaremos la eliminación de la orina y que la señora empiece a caminar. En caso de que sea parto normal, podremos hacerlo más rápido o si es una cesárea, no es por malo, sino por la propia salud de los pacientes, que se inicia también después de las 12 horas la caminata inicial. Si no hubo complicaciones, es necesario regenerar ese tejido, poner de nuevo a la persona a caminar para evitar complicaciones hasta que exista la pérdida de conocimiento. Nosotros cualquier cosa de esas tenemos que estar atentos como médicos y también ustedes para que puedan recobrar su vida normal lo más pronto posible. También, además de eso, vamos a chequear las historias clínicas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a saber todos sus antecedentes para estar atentos a cualquier cambio o a cualquier proceso que pueda suceder durante este periodo. Entonces, tenemos que saber que los primeros 10 días es muy importante el control de la mamá. Si es que sucede algo, si la persona tuvo principios de preeclampsia, si tuvo eclampsia, tenemos que estar aún más atentos porque si tuvo principios de preeclampsia, en estos primeros días puede aparecer la hinchazón o puede aparecer los procesos igual de que suba la presión en la mamá y tenemos que estar atentos para dar control y mejor atención a nuestras pacientes.
Después se le irá haciendo un control de acuerdo a lo que necesite. En el caso de que sea una cesárea, si es que es primera vez, se le sacará los puntos a los 7, 8 días, dependiendo de la operación, o después de los 12 días si es una operación repetitiva. También tenemos que tomar en cuenta que el periodo del posparto está en la ley y debemos controlar a la materna hasta los 60 días después del parto. Entonces, alrededor casi de 3 meses para que pueda regresar ella a todo su estado normal. ¿Qué cuidados debemos hacer en el posparto? Primerito en el bebé, nosotros vamos a observar cómo está el bebé. Vamos a observar también los loquios de la madre, el color, la cantidad, qué olor tiene. Y vamos a enseñarle a la mamita cómo debe hacerse su aseo. Y además de eso veremos signos de inflamación o si es que existe el aumento del sangrado. En este posparto, nosotros también tenemos que controlar que la mamá esté dando de lactar todo el tiempo. Recuerden, mamitas, que el mejor alimento para las personas es para los bebés, en este caso para las nuevas personas que llegaron a nuestra vida, es la leche materna. La leche materna y de ahí tendremos que hacer los cuidados inmediatos del niño. Tenemos que promover la permanencia del niño con la madre. Tomaremos signos vitales y características que son del recién nacido. El médico tiene que ver completamente y examinar al recién nacido. Asimismo, la importancia de la lactancia. La lactancia es el alimento fundamental para un recién nacido. Es imprescindible que sea hasta los 6 meses y puede ser complementaria hasta los 2 años. Además de eso, una de las ventajas de la lactancia materna es que el niño va a estar protegido contra las infecciones, va a ser un laxante natural para que el bebé pueda eliminar todos sus desechos, garantiza el crecimiento, el desarrollo, su inteligencia. Va a ayudar también en problemas de que no presente el niño alergias, que no tenga enfermedades de la piel, que no tenga obesidad ni deficiencia de los micronutrientes. Esa es la parte del periodo más o menos del posparto. También tenemos que prepararnos por eso, tanto las mamitas debemos prepararles sus pezones y también ayudarles. Tiene que dirigirse al médico para ayudarle. Una de las formas en las que las madres pueden estar ayudándose para poder dar de lactar pueden ser de diferentes posiciones. Para que no se sienta cansada, para ayudarle a la mamita en ese momento, nosotros tenemos que enseñarle que puede dar de lactar en forma sentada, en forma de sandía, se llama cuando al bebé lo cogen en los dos brazos. Puede estar al caballito, al bebé poniéndolo en su barriga sin hacerle sentar. Puede estar ella recostada o el niño también puede estar sobre ella. Esas son algunas de las formas en las que más fácil va a poder dar de lactar. Recordemos siempre que una madre feliz es una madre que va a dar amor a toda la familia. Ahora sí, vamos a continuar esta parte de la charla desde el punto de vista psicológico, que es muy importante. Es muy importante tener este punto de vista psicológico. Así que muchas gracias a nuestro psicólogo de la clínica Medifamily, David Vargas. Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Igual saludarle a todas las personas que nos están viendo. Agradecerles por ocuparse un poquito de este tema, ¿no? Que es importante. Mis diapositivas. De audio. ¿Sí? Ahora sí. Listo, continuamos. Listo, muy bien. Solo tenemos un problemita, no me deja compartir mis diapositivas. Pero bueno, no hay problema. Podemos hacerlo de igual forma.
Muy bien. Vamos a hablar del posparto desde el punto de vista psicológico. Existen varios aspectos importantes a analizar con respecto a esta temática. Hay diferentes aspectos, ¿no? Como la depresión posparto, el estrés posparto, sintomatología que es totalmente normal y que es transitoria después del posparto, como lo indicaba la doctora, de los 10 a los 12 días, que se va a presentar y en el transcurso de estos días va a ir desapareciendo. Partimos del estrés posparto, el cual es una reacción natural del organismo de la mujer ante un parto. Esto es totalmente natural, ya que en primera instancia podríamos creer que, bueno, la llegada de un nuevo ser es un hecho que es maravilloso, pero se puede convertir en todo lo contrario para la mamita. Esto porque no existe una etiología concreta, psicológica, ya que no podemos decir que se acredita una sola cosa. Se le acredita aspectos hormonales, así como aspectos sociales, familiares, y de etiología psicológica, donde está directamente ligado con sintomatología depresiva, donde la mamita se siente un poquito triste, tiene llanto, dificultad para dormir, no come en los primeros días después del parto. Pero por lo general, estos síntomas desaparecen en los primeros 10 y 12 días. Ya para hablar de una depresión postparto nos tenemos que referir al tiempo de que estos síntomas persisten. Se puede presentar en los primeros 3 meses por lo general. No es una regla, siempre en psicología no es una regla general esto de los tiempos. Pero sí es importante tomar esto en consideración porque si desaparecen los primeros días, estamos hablando de una sintomatología transitoria que es totalmente natural. Si es que se extiende esta sintomatología, estamos hablando de una depresión postparto. Lo cual es importante acercarse a, bueno, en este caso, a nuestro psicólogo de confianza, al médico de confianza, quien nos oriente un poquito con respecto a lo que estamos sintiendo, a lo que estamos atravesando. Incluso la Organización Mundial de la Salud recomienda que después del parto exista un chequeo adecuado. Como lo acabamos de mencionar, tiene que haber un cuidado durante los 3 primeros meses del niño. Vamos a enfocarnos un poquito en las causas. Cuando hablamos de las causas de la depresión posparto, no hay un solo factor. Se le atribuye muchas veces a este cambio hormonal que existe durante el embarazo. Pero también está asociado a muchos aspectos, ya sea al cambio del cuerpo a raíz del embarazo o el parto, ya que, como sabemos, para muchas mamitas es importante, por supuesto, la apariencia física. Aparecen un poco esto de las estrías, de la subida o bajada de peso. Y todo esto, por supuesto, es totalmente válido, porque muchas personas somos muy pendientes de cómo está nuestro cuerpo. Se afecta directamente en relaciones laborales y sociales, por supuesto, que dejamos de hacer algunas cosas por el cuidado mismo del niño, como evitar bebidas alcohólicas, estas reuniones sociales donde es tan frecuente este consumo, entonces nos cuidamos un poco en este aspecto. Se pierde un poco de tiempo y libertad para sí mismo. Esta parte es importante, ya que durante el embarazo existen madres que se cuestionan todo el tiempo si voy a ser o no una buena madre. Es un pensamiento frecuente, por lo que se pierde, por lo que todo el tiempo estamos pendientes del cuidado de nuestro bebé, que descuidamos un poco nuestro tiempo y nuestra libertad, lo cual ayuda, por supuesto, nos ayuda a nosotros mismos. Tenemos que tener siempre tiempo para nosotros, para nuestras actividades, para aquello que nos gusta. Esto hace que tengamos una salud mental adecuada. Es importante en todas las personas. Puede afectar la falta de sueño, el tener el antecedente de un embarazo anterior, eh, quizás un poquito donde tuvimos sintomatología más fuerte. Entonces, estamos pendientes de eso, estamos con ideas recurrentes que son desgastantes para nuestra cabecita. Entonces, nos vamos desgastando al punto de tener sintomatología depresiva, sentirnos tristes, con ganas de llorar, sin deseo de dormir, de comer. Eso podemos hablar un poquito en las causas. Por supuesto que existen mayores probabilidades de tener esta depresión postparto si somos, por ejemplo, menores de 20 años. Nos referimos a esto porque al referirnos a un embarazo, idealmente tendría que ser planificado y deseado el bebé.
Lamentablemente en el Ecuador y en la provincia de Tungurahua tenemos una tasa de embarazo adolescente bastante alta, lo cual es una problemática social que se trabaja año a año por las instituciones gubernamentales. Siempre se está trabajando en esto. Por supuesto que si es un niño deseado, si hacemos una psicoprofilaxis adecuada durante el embarazo, si tenemos estimulación del niño. Por ejemplo, existe todavía el plan canguro en los hospitales, el plan canguro donde asisten las mamitas, y el mismo hecho de conversar con otras madres que quizás están en su segundo o tercer embarazo, quienes tienen mayor experiencia con respecto al cuidado de un niño, a la psicoprofilaxis que hay que tener durante el embarazo. Entonces prevenimos esta sintomatología de la depresión postparto. ¿Por qué? Porque una madre que está mayor capacitada, que tiene esta información, lo va a ver como con más normalidad o va a estar mejor preparada para si se presentan estas circunstancias. Por supuesto que somos más predisponentes a una depresión postparto si tenemos un consumo o un abuso de alcohol, de sustancias ilegales, si fumamos. Entenderemos que el alcohol es un antidepresivo. Por eso es que muchas veces, después de tomar alcohol, después de la euforia, como suelen decir, hay un bajón anímico. Esto es por los componentes mismos que tiene el alcohol. Esto puede afectar al feto directamente y afectar a la madre en este periodo que es el postparto. Otro factor que predispone es no planear el embarazo, no tener dificultades financieras o de vivienda, ya que, ya que es importante esto del tener lo necesario, ¿no? Es importante esto de tenerlo, el lugar donde va a estar el niño, la economía es importante hoy en día, para la alimentación misma del niño. Por supuesto, tenemos que estar pendientes de la sintomatología depresiva, porque recibir capacitación al respecto, si es que me empiezo a sentir quizás un poquito mal, un poquito triste, intentar buscar información, asistir a un centro médico, ir donde los profesionales adecuados que me puedan capacitar con respecto a esto, porque muchas veces nos podemos asustar por lo que estamos sintiendo en ese momento. Otro aspecto importante que siempre está presente en la depresión postparto es la lactancia. Como bien lo dijo la doctora, la lactancia es el alimento principal de los nuevos seres. Esto ayuda para un desarrollo físico como mental, ayuda en la poda neuronal, ayuda en la plasticidad cerebral, ayuda en el desarrollo adecuado de la cognición del niño. Es decir, la madre le da a través de la lactancia los nutrientes que él necesita en ese momento. Muchos especialistas nos hablan de una lactancia exclusiva de los primeros 6 meses, solo lactancia materna. Pero la Organización Mundial de la Salud nos aconseja mantenerla hasta los 2 años de edad, especialmente en países de desarrollo como el nuestro. Podríamos tomar el ejemplo del sector rural, donde claramente todavía existe un problema de desnutrición. Entonces, si existe un problema de desnutrición frecuente en nuestro sector rural, en diferentes partes del Ecuador, es importante que el bebé reciba la lactancia hasta los 2 años de edad, para que tenga los suficientes nutrientes para valerse por sí mismo. ¿Por qué la lactancia es importante y está asociada a la depresión postparto? Porque la lactancia puede cortarse por la madre, ya que al tener una depresión postparto se pueden liberar hormonas como adrenalina, noradrenalina, cortisol, los cuales cortan la lactancia entera. Esto se da por un apego poco adecuado hacia el niño. Por citar un ejemplo, muchas de las veces las madres no tienen una relación adecuada con su pareja, con el padre del niño, o el padre del niño ha abandonado el hogar. Entonces estamos atravesando un proceso de duelo, porque llamamos duelo a aquello que perdemos. No solo se pierde, cuando hablamos de duelo no nos referimos solo a una persona que ha fallecido, podemos tener un duelo por un auto, por un trabajo que hemos perdido, indistintamente. Entonces nos referimos a un duelo porque se pierde a la pareja, ¿verdad? Entonces, al estar atravesando un proceso de separación, podemos asociar nuestra emoción hacia aquello que estamos viviendo en ese momento, que es el parto. Entonces, tengo un desapego hacia mi hijo. Por lo tanto, se liberan estas hormonas y tengo un bloqueo de la leche. Aunque la madre tenga mucha leche deja de producir. Esto es importante, ya que, porque muchas personas se asustan cuando sucede esto. Es más común de lo que pareciera. Es más común de lo que parece. Aquí es cuando se trabaja en el apego,
madre e hijo, o se recurre a instrumentos como, me parece que es del sacaleche, estos succionadores, que ayudan un poco a que se vaya estimulando la lactancia. Esto es importante, por supuesto, porque la lactancia en este periodo de la vida del niño va a ser fundamental. Listo, creo que eso sería por mi parte. No. Muchas gracias y muchas gracias también a la gente que nos está viendo. Hemos visto la parte más importante, por qué se debe dar acompañamiento a la madre, por qué se debe dar un acompañamiento materno a las personas, tanto de una parte psicológica, la que abarcan los psicólogos, como de una parte médica, porque somos un conjunto que puede trabajar para el bien de una persona. Y sobre todo en este caso que, como lo dijimos desde el inicio, de la madre, ya que ella es una parte importante en la familia. Sin ella casi no hay familia y es el ángel que nos ha mandado para todos en esta vida. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y siempre, eso cabe recalcar, siempre tomar en cuenta la psicoprofilaxis durante el embarazo. El cuidado previo es la mejor medicina, siempre prevenir esto, porque también existen casos donde las madres, al tener esta sintomatología de la depresión postparto, tienden a alucinar o a hacerse daño a sí mismos hacia los bebés. Entonces, en ese caso se recurre a la hospitalización. Y es lo que no queremos, ¿no? Queremos que se fomente la psicoprofilaxis, el cuidado adecuado, los chequeos médicos, los chequeos psicológicos, tener este vínculo con el hijo durante el embarazo, no solo por parte de la madre, sino de su pareja también, porque un embarazo no es una cosa solo de la madre, es una situación de pareja. Agradecerle también a la doctora y a todos quienes tomaron el tiempo de ver y informarse un poco más acerca de lo que es el posparto. Sí, yo creo que poco a poco igual iremos tomando más temas y los seguiremos presentando aquí en este canal y por a través de varios medios para seguir informando a la sociedad y seguirnos preparando, porque no, en la vida no hay que prepararnos solo los profesionales, sino también la gente que viene a atenderse con nosotros. Un gusto y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Una buena noche.